Hospital Nicolás Solano de Panamá Oeste y hace su práctica privada en el Hospital Panamá Clinic. Con ustedes el doctor Eric Arce, que va a moderar esta mesa. Buenas tardes a todos. Siguiendo con el programa del día de hoy, tenemos de primero al doctor Guillermo Domínguez, Argentina. El doctor es graduado de médico de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, completa su residencia en cirugía general en el Hospital de Agudos Carlos Durant. Es médico especialista en cirugía general y Ministerio de Salud y Acción Social. Además es miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía General y miembro también activo de la Asociación de Hernias de Argentina. Es miembro de la Sociedad Hispanoamericana de Hernias, además tiene acreditación en cirugía laparoscópica. Es miembro correspondiente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica y miembro extranjero de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Con ustedes el doctor Guillermo Domínguez. Compartiendo con tantos amigos este evento. Vamos a empezar a hablar de lo que es la innovación nuestra, que son imanes. Esto es, así tuve que empezar. Empecé con los primeros imanes a operar y después los cirujanos me pedían que se los acerque, pero para eso necesitábamos sortear todo lo que son las autorizaciones de los dispositivos médicos. Un gran profesor que tuve, el doctor Fausto Dávila, que está ahí al lado mío, fue quien me despertó la chispita de la investigación y de la innovación. Él operaba con estas agujas, esas riendas, y ahí nace la inquietud por reemplazar esas agujas por dispositivos magnéticos. Yo creo que el magnetismo llegó para quedarse, no solamente por lo que van a escuchar que yo digo, sino por lo que está pasando a nivel mundial. Hay muchas cabezas en el mundo hoy pensando en cómo aplicarlos a la salud, a la cirugía y a la endoscopía. Fíjense, nuestros primeros dispositivos eran un poco, para mí ya arcaicos, pero fueron los primeros. Y luego evolucionamos a recubrirlo en material biomédico al imán para que sea accesible a la autorización sanitaria. Fíjense que es un grasper, como el que usamos en la laparoscopía tradicional, con la característica de que lo negrito que ven ustedes ahí contiene un imán de neodimio, que está recubierto y que pasa por un trocar tradicional de laparoscopía de 12 milímetros. Esto ya está publicado, ya hay más de 150 citas en PubMed y hay más de otros trabajos. Ustedes ponen Magnetic Grasper en PubMed y van a encontrar mucha más bibliografía de las que yo les pueda mostrar. El ministro de Ciencia y Tecnología de Argentina, yo tenía un poquito más de pelo que ahora, y bueno, las cosas que hacen el imán, puede ser alopecia también, no lo sé, pero nuestro ministro de ese momento me entregaba el premio a la innovación en mi país, y hoy ya tenemos varios de nuestros discípulos que ganan premios en diferentes países, como en este caso en Bolivia el doctor Gary, que se formó conmigo. Si ustedes van acá a Molca, acabo de ver que está el libro de cirugía sin huella. Este quizás es nuestra Biblia. Ahí están artículos publicados. También vi que está este libro. Pero en pared abdominal no había nada escrito. Y lo primero que hablamos en pared abdominal, no hay ningún trabajo científico hasta el día de hoy publicado en la hernia, ni en la pared abdominal, ni en la diástasis. Y en este del doctor Palmisano, que va a estar presente mañana, colaboramos con su manual. Como toda innovación, después aparece gente que por ahí copia la idea y la transforma o hace dispositivos diferentes. Acá yo estoy con el doctor Homero Rivas, que es autor de este capítulo, Magnetic Surgery, y fíjense qué parecida una empresa que tomó nuestra idea y la desarrolló en Silicon Valley. Básicamente la esterilización del imán es igual que la esterilización de cualquier instrumental de laparoscopía, excepto que nuestro dispositivo, el interno, el que va dentro del abdomen, no soporta el autoclave, pero sí plasma, esterra, óxido etileno y medios químicos. Acá básicamente el imán externo que va en un brazo. Este es un brazo previo, ahora tenemos uno un poco más fuerte para la diástasis inclusive,
y fíjense, lo embolsamos en una bolsa estéril y ya está listo para usarlo. Cuando vienen los pacientes a mi consultorio, yo digo que vamos a hacer cirugía a la carta porque le ofrecemos todas estas variantes: la laparoscopía, mini laparoscopía y la cirugía sin huella asistida con imanes. En lo que respecta a la laparoscopía tradicional, que a mí me parece interesante para este evento, que hay muchos cirujanos que hacen laparoscopía, y cómo integrar el imán a la laparoscopía tradicional. Básicamente este es un consenso que se hizo el año pasado. Participó el IRCAD, participó gente de China, hay múltiples especialistas de diferentes universidades del mundo. Por suerte pusieron mi gráfico aquí, así que para mí es todo un honor. Este instrumental que desarrollamos cuando teníamos los primeros imanes es hecho igual que el de la laparoscopía, nada más que en sus puntas es no magnético, para que se pueda aprovechar más el magnetismo. También hay nuevas pinzas articuladas que se pueden usar en la laparoscopía tradicional, como van a ver en este pequeño video. Esta es una colelab en un paciente obeso, una colecistetomía bastante fácil, pero un paciente difícil del lado obeso. Ahí ven como las pinzas articuladas se pueden usar tranquilamente con el imán, y el imán acá lo que hace es abrirme el calot para que yo pueda hacer las ligaduras. Esto más que nada porque en mini laparoscopía necesitamos hacer ligadura, entonces uno también en la laparoscopía puede empezar a anudar el cístico y es una buena práctica para aprender a hacer nudos. También lo llevamos a la hernia. Fíjense, acá está toda la disección con estas pinzas y el imán. Pero para que se den una idea, este video que me lo pidió Miguel Aguirre ganó un premio en Japón en el año 2014. Es una hernia diafragmática operada con instrumental tradicional, es un paciente pediátrico. Fíjense cómo el dispositivo se puede adaptar a la cavidad. Esto es lo que yo digo, el grasper más largo que pueda conocer un cirujano, porque no tiene un punto fijo en la pared abdominal, ustedes lo van a ver ahí moviéndose de un lado al otro, y nos facilita todo lo que es la tracción de los tejidos, y nos libera la mano derecha y la mano izquierda en la laparoscopía para que podamos operar más relajados, más cómodos. Fíjense ahí cómo se mueve, nosotros estamos moviendo el imán de afuera y como el saco, en este caso lo pueden traspolar a cualquier saco herniario, para que se den una idea de cómo un imán puede aportarnos movimientos en los que no estamos acostumbrados al laparoscopista, porque ustedes saben que ponemos un trocar en un sitio y ahí está, y ahí nos tenemos que quedar. En este caso el imán, fíjense, se mete dentro del tórax, sale del tórax, vuelve a la cavidad, y es muy interesante estos movimientos. En la parte de urología también me pidió Miguel, este es un caso que ya habían instrumentado el uréter varias veces, tenía una litiasis que no le habían podido sacar, los urólogos me pidieron que vaya, y acá el imán, como era un paciente que tenía bastantes asas, lo usé solamente para separar las asas, y entonces ya tenía un trocar más dentro de la cavidad. Nos permitió explorar ese uréter, que era difícil porque había estado muy instrumentado, y fíjense el imán ahí levitando, separándome el intestino mientras yo llevé a cabo mi cirugía. En lo que es órganos sólidos, la laparoscopía tradicional también, yo cuando es cirugía, bueno, en este caso es una suprarrenal, pero fíjense cómo yo tengo separado el vaso y la cola del páncreas durante el procedimiento, que puede durar 2 horas, 3 horas, lo que dure, y de esta manera evito alguna lesión de órgano sólido. Y esto es muy importante porque yo sé que donde está el imán externo, ahí está el vaso, ahí está la tracción, yo puedo trabajar muy tranquilo, puedo reducir trócares, y fíjense que esa tracción, yo siempre digo, ustedes dejan un imán en la heladera, y cuando vuelvan, excepto que su señora ya no los quiera más y le haya tirado todo, va a estar ahí. Y en la cirugía es lo mismo. Cuando uno colocó el imán, ahí se va a quedar el imán. Y esto es muy importante en cirugías que son prolongadas. Acá también, esta es una suprarrenal derecha y van a ver otra aplicación, que en este caso es para separar el lóbulo derecho hepático con imán. Fíjense ahí cómo empieza a levitar el hígado.
Esto ya se está haciendo también en cirugía bariátrica, ya les voy a mostrar un poquito. Y ahí ya queda expuesto el hígado sin ninguna incisión y durante todo el procedimiento va a quedar ahí hasta el final, que yo termino. Hay que tener cuidado, cuando el hígado tiene muchas adherencias, hay que liberarlas antes de hacer la retracción. En lo que es mini laparoscopía, que ahora está un poco en auge otra vez, vamos a ver si las pinzas de mini también pueden aplicar el imán. Y aquí es una colecistectomía, vamos a adelantar un poquito. ¿Y qué aplicación yo le doy en la mini? Si yo tengo esta exposición en la mini, a veces anudar, este es un paciente también con un hígado pesado, el calot se me hacía difícil, entonces puse los 3 trócares de mini, como se hace tradicionalmente, y el imán lo usé para abrir el calot. Y esto sí es muy importante en lo que es la mini, porque la mini necesita ser suturada, excepto que tengamos una clipadora de mini que todavía no existe, o que cambiemos la óptica. Pero ustedes ven ahí el calot expuesto, y esto, fíjense cómo yo anudo con mis 2 manos tranquilo y el calot está abierto. Esto es muy importante porque si yo no tuviese el imán, ese calot se me cerraría y el nudo no lo pondría donde yo quiero, sino donde puedo. Aquí van a ver otra variante, fíjense, las 3 pinzas de mini tradicional, y acá otra opción también es hacer nudos extracorpóreos y fíjense, calot abierto, tengo mis 2 manos, puedo trabajar tranquilo. Entonces en la laparoscopía y la mini laparoscopía, el imán lo que hace es liberar esto. Esto es laparoscopía tradicional, ¿verdad? Ustedes lo saben. El ayudante acá tiene una sola mano para manejar la fibra, la óptica, y acá tiene que estar en una posición incómoda durante la cirugía. Esta es mi primer paciente hecha con mini y con imanes, fíjense que no he seleccionado el caso. Y aquí fíjense esto es lo que yo creo que es muy importante, mi ayudante no está concentrado en la tracción, sino que está concentrado en darme imagen de la cámara. Otra de las aplicaciones que fuimos viendo y es la posibilidad, a ver si corre este video, fíjense esto. Una aguja que levite y gire 360 grados en el espacio, esto lo genera también el magnetismo. Esto es un movimiento muy sencillo de lograr, parece que no, parece magia, pero es así. Y esto lo aprendimos operando junto con Carvalho, que tuvimos que suturar un colédoco, y yo ahí vi que las agujas levitaban y estaban en la cavidad abdominal flotando, y iban para donde queríamos nosotros. Y esto me pareció muy importante, más que nada para los que se inician con la sutura. Acá van a ver un ejemplo de cómo yo, estando este imán externo, fíjense, esto es una hernia laparoscópica tradicional, acá está el imán externo, y yo voy a introducir la sutura por el trócar de 12, la voy a tirar y la aguja va a quedar pegada en la pared abdominal, levitada, ¿sí? Cosa que, ahí la ven, muy fácil de hacer. Ahí tenemos un endoloop y ahí van a ver lo que yo les digo. La puedo orientar tranquilamente en el espacio e ir a buscarla con mi portaaguja. También el imán en la hernia, vamos a hacer un poquito más rápido. Fíjense en un cierre de flap peritoneal, cómo lo usamos. Esta es una paciente con una hernia crural gigante y fíjense cómo me cierra el flap para afrontarme los bordes y facilitarme la sutura para el cierre del flap peritoneal en la tapa. Esto, la verdad que fíjense, mis 2 manos están muy tranquilas, mi mano izquierda no hace tracción, mi mano izquierda está para ayudarme a hacer los movimientos delicados de la laparoscopía. Ahí van a ver la forma que yo hago anudar, fíjense que la aguja no se cae en la cavidad abdominal, la puedo contener, ¿sí?, en cualquier lado. Y a tal punto que nosotros acá con Miguel acabamos de hacer, ahora le voy a contar, una hernia con un solo trócar. Y con un solo trócar e imanes cerramos el flap. Fíjense que el flap cuando hacemos con un solo trócar es un poquito menor al que estuvieron viendo de las TAP. Voy apoyando, mi mano izquierda es el imán y yo me manejo y puedo suturar solo con una sola mano. ¿Se requiere entrenamiento? Sí, pero se puede. Este es un caso de una fascia transversal, es una hernia que antes llamábamos directa. Fíjense, ahí está el saco herniario y otra aplicación del imán en la hernia
es colocarle el imán el grasper, lo vamos a colocar al saco horneario. Este punto a veces es difícil de hacerlo, excepto que tengamos mucha experiencia, y el imán lo que hace es que el saco se quede ahí, no se vaya, yo lo pueda fijar tranquilamente. Esto es con mini, y esa pinza que está en la mano izquierda es no magnética, entonces permite trabajar muy fácil la aguja, y el saco no se me va en ningún momento, está quieto donde está el imán, yo le puedo dar el punto. Si el nudo no me queda muy bien, va a quedar ahí hasta que yo lo nude como a mí me gusta, y fíjense con la tranquilidad que uno trabaja. Bueno, obviamente que los resultados diferentes de la pared abdominal, de la laparoscopía, la mini laparoscopía, la cirugía sin huella que viene ahora. Fíjense aquí, estamos haciendo con un solo trocar y parece increíble, pero acá el imán, en vez de tenerlo al fondo, lo tenemos a la bolsa de Harman, y con solo mover el imán externo, el triángulo de Calot se va a abrir, se va a correr para un lado, se va a correr para el otro. Y fíjense que ahí estoy con un solo trocar umbilical y una pinza curva accesoria reutilizable, que eso hace que sea económico. Y como se muestra, en este caso había una variante de 2 arterias y un cístico. También cuando operamos así transumbilical, para que se den una idea, esta es en México durante un congreso que se hacían cirugías en vivo, para que tengan una idea de cómo se puede mover también la bolsa de Harman. Cuando uno avanza, yo siempre recomiendo empezar con un solo imán, y cuando uno tiene ya experiencia y maneja el magnetismo, poder incorporar un segundo imán. ¿Cuál es el problema que teníamos cuando recién iniciábamos? Esos imanes que vieron previamente, si ustedes pegan 2 imanes, fíjense que es difícil de despegar, y eso hace que sea engorroso el procedimiento. Así que fíjense lo que logramos, estos nuevos imanes se autodespegan por campo magnético, no hay que ni tocarlos. Si se pegaran, hay una manera de trabajar con el imán grande que se autodespegan, no hay que ni poner una pinza. Esto no, lo hicimos, acá está en un video, en una colecistectomía se habían pegado, y fíjense cómo se separaron sin tocar, ¿sí? Y otra de las cosas, como yo les comentaba, no tener punto fijo en la cavidad abdominal. Fíjense, esta vesícula era una vesícula larga en un hombre, y bueno, las tracciones que vamos teniendo, la verdad que no hay ningún grasper. Si yo pondría un grasper para hacer estos movimientos, seguramente me incomodaría el ayudante o yo lo incomodaría a él. Cuando uno como progresa, vamos a ver acá una vesícula, perdón, vamos a adelantar un poquito. Fíjense, acá estamos con exposición de 2 imanes haciendo una colecistectomía por un trocar tradicional, que ustedes saben que un trocar tradicional en el ombligo de 10-12 es menos eventrógeno que un port, es menos herniógeno de hernia incisional, y acá fíjense cómo desde el ombligo podemos manejar esta pinza que llamamos Robotic Emulator, que mueve 2 ramas, articula. Los 2 imanes están exponiendo la vesícula, y fíjense que la pinza curva que tenía me sobra. Ahí tienen el calote expuesto, ¿sí? Yo siempre digo que ninguna técnica es 100% segura si no reproduce lo que reproducía la técnica anterior, o sea, la cirugía abierta y la laparoscopía. Y esto sí se puede hacer, ¿sí? Si ven, con cirugía magnética. Sí usamos estos clips porque por ahora no tenemos la clipadora de titanio para esta técnica, pero sí la de Moluc. Se está desarrollando una de titanio para clips normales. Pero fíjense, yo me hago la imagen y yo coloco el clip donde quiero. La precisión de esta técnica yo la considero superior a la de la laparoscopía tradicional. ¿Qué pasa con la vesícula aguda y los imanes cuando la vesícula es aguda? Esta es la hija de un colega que me pidió que la opere. Fíjense que las pinzas no logran agarrar la pared, entonces la punzamos. En el orificio de punción vamos a colocar nuestro imán, y el problema de las colecistitis que se están soltando así, esto ya no lo tenemos. Fíjense, le colocamos el imán en el orificio que habíamos colocado la aspiración, y entonces el imán agarra esa pared y se va a quedar ahí hasta que yo termine de hacer toda mi cirugía. Yo pongo la tracción, fíjense la tracción que se puede lograr, y ahí estaba el duodeno pegadito, no pasa nada, pero fíjense, yo hago contratracción y el imán se queda levitando. Obviamente cuando uno llega a hacer esta experiencia puede mostrar esto es
un colega, un médico, que tuvo una apendicitis mientras mi padre estaba internado. Fíjense, hace bastante, era el Motorola de ese momento. Y fíjense cómo queda, una hernia bilateral y una colecistectomía. Ustedes si ven los pacientes, hace poquito me pasó que un ecografista dice, pero ¿por dónde te operaron y de qué te operaron? Y acá tenemos un deportista de alto rendimiento con una cirugía de hernia ventral y de hernia inguinal con 0 incisiones, más que la umbilical. Otra indicación de los imanes muy buena, este paciente me vino a buscar porque no quería queloides, le habían puesto un tubo de tórax y se tenía que operar la vesícula, fíjense, ninguna incisión. Y también los imanes ayudan mucho en pediatría. Tenemos un artículo publicado de 101 niños, ya hoy llevamos como 140 en la Journal Pediatric of Surgery. Y este paciente tenía un hidrof vesicular, lo estábamos operando durante una visita de cirujanos franceses. Y fíjense cómo se levanta a las 3-4 horas de operado, muy contento y sin incisiones ni parchecitos. Cuando uno se acostumbra a operar con imanes es de bajo costo, realmente el imán que va adentro es reutilizable, se puede usar varias cirugías y eso hace que sea accesible, ergonómico. Fíjense acá en la pandemia yo trataba de operar los casos que eran agudos, esta es una hernia inguinal atascada con mi instrumentadora y se puede resolver solamente con la instrumentadora. Cada vez hay más cirujanos que se van sumando por la sutura, por la retracción o porque hacen single port y el imán ayuda mucho cuando uno trata de reducir puertos. Este es un paciente diplomático que se vino a operar de la vesícula con un doctor Zamora, que es uno de mis primeros discípulos que trabaja en México. Y este paciente le escribió que muchas gracias, soy diplomático, en el mismo día se tomó su avión y se fue a India desde México. O sea que es la pronta recuperación, el buen manejo del dolor que tienen estas técnicas, que ahora estamos perfeccionando con el doctor Aguirre, y la rápida reinserción laboral es lo que más nos gusta. Cuando uno tiene estos problemas, estos eran unos alumnos que estaban formándose con el SILS, quisieron hacer un punto y estaban transpirados, no lo podían hacer. Entonces le digo, si quieren intentamos con un imán, y todos se fueron suturando en el mismo día del curso. Yo creo que como todo hay que hacer una capacitación, un entrenamiento, es necesario. Nosotros formamos estos en Corrientes con Ricardo Torres, aquí en el Hospital Garrahan, el hospital pediátrico más grande de Latinoamérica, el que está en Buenos Aires, haciendo mini en México o single port. O sea, el imán puede ayudarnos inclusive en la cirugía abierta. También en ginecología, fíjense acá hay 2 imanes, estamos poniendo un embarazo ectópico en la trompa derecha sin ningún problema. Yo saqué, me falta actualizar esta casuística, pero el porcentaje de que la tracción o la contratracción de los imanes no me alcanza es más o menos un 96% de efectividad y un 4 o 5% que por ahí tengo que agregar algún mini instrumento o alguna otra forma de retracción. Yo digo que esta es una cortesía de Gustavo Carvalho, que hacemos la cirugía ninja, ¿sí? Porque venimos, hacemos nuestro trabajo y nos vamos sin dejar rastros. Así como el arte, acá ven una exposición de arte sin ningún cuadro, ¿no? Invisible. Algunas de mis pacientes, estas son fotos de sus redes sociales autorizadas. Si yo le pregunto de qué operé, ninguno me va a poder decir de qué las operamos. Están operadas de hernias, patologías combinadas, colecistectomía y hernia. Ni en los piercings se notan. Yo creo que es algo más que la tecnología magnética, que una cosa estética invisible, evita todas las complicaciones que nosotros conocemos de los trócares. Aparte el bajo costo, ese imán grande tiene la fuerza que yo le voy a poder dejar ese imán a mi hijo y va a poder, o cualquier otro, yo no voy a estar en este mundo y ese imán va a seguir haciendo fuerza gratis. Entonces, no conozco muchos productos médicos que tengan esa virtud. Es ecológico, porque no andamos tirando más que esa bolsa. Y yo digo que es mi ayudante ideal porque no se duerme, no se cansa, no se desconcentra, está a las 24 horas disponible. Yo tengo un caso agudo, cualquier cosa, y lo puedo empezar a resolver con mi instrumentadora con una buena exposición.
Los imanes van a prevenir todas las complicaciones de los trócares conocidas, tanto con el preoperatorio, el postoperatorio y el intraoperatorio. Como ustedes saben todos, le pegamos la epigástrica, sangró, quemamos, puntito, se nos cae la cavidad. Y como todos sabemos, una complicación en la cirugía puede ser una cascada de complicaciones si no tenemos la experiencia adecuada. Las contraindicaciones del magnetismo cada vez son menores. Estas eran nuestras primeras contraindicaciones. Este es un paciente con marcapaso, un médico anestesiólogo me pidió que lo opere de la hernia. Este marcapaso tolera tranquilamente el magnetismo, hay otros que no, pero en este caso, como era una hernia, si el imán está a 20-30 centímetros del marcapaso se puede usar tranquilamente, pero en caso de una cole no los usaría. En el embarazo era una contraindicación hasta que operamos nuestra primera apéndice en una embarazada y la obesidad ya no es la contraindicación. A ver si tengo acá el apéndice como lo ven en el embarazo. Es el hígado. Esta chica estuvo 6 horas internada por un cuadro apendicular con unas 32 semanas de embarazo y ella se enteró de que yo hacía con imanes y pidió que la opere, así que no había problema. Ahí tienen el útero. El apéndice que está un poquito escondida. Colocamos una pinza de mini que ven ahí, ¿sí? Y el imán lo colocamos en la base apendicular y la tuvimos retraída y a las 8 horas le dimos el alta. Esto me hizo un poquito famoso en Argentina. Y ahora actualmente en la obesidad hay un cirujano en Colombia, en Barranquilla, que se llama Guillermo Borjas, que opera mucha casuística bariátrica. De hecho me ha pedido que le desarrolle algún instrumental y este es el primer caso con 170 pacientes. Con él apareció lo que se llama potenciador. Cuando yo quiero tener más fuerza y tengo una pared abdominal de más de 10 centímetros, bueno, le puedo colocar el potenciador que ahora se los voy a mostrar. Esto es una cole. Ahí está. Fíjense la tracción que se logra, la exposición con un solo imán. Ahí tienen el calor. Esto es todo transumbilical, ¿sí? Yo creo que hay menos sangrado, menos problemas con el neumoperitoneo, cuando uno está experimentado en la técnica. Acá en una cirugía bariátrica elevando el hígado. Aquí el doctor Borjas haciendo un single port con imanes de una slip, pero ya él hace también, voy a adelantar un poquito, acá está usando 2 imanes para un slip y él está muy conforme, muy contento. De hecho, a partir de que él empezó ya hay otros que se están sumando y está operando con 2 imanes con una correcta exposición, un single port. Cuando se van sumando discípulos como Miguel, él me manda este video, fíjense, a la técnica le entregó la imagen 4K. Esto es impresionante, me encanta. Creo que hiciste un gran aporte, Miguel, te felicito. Este es un paciente de él y es un paciente que Miguel estuvo en Buenos Aires, vio 3 o 4 cirugías, vino acá y me pidió iniciar la técnica y como nos agarró la pandemia, lo entrenamos online y ya Miguel tiene unos cuantos casos y está muy contento. Cuando uno tiene más experiencia puede llegar a operar solo. Y acá este es una paciente que nos firmó el consentimiento y lo que son brazos robóticos yo lo hago con brazos normales que hemos desarrollado para los imanes para sostener la óptica. Ahí ven mi instrumentadora y yo operando solo con ella. Y se puede lograr todo, la imagen, la visión crítica de seguridad, todo lo que sabemos, ¿sí? Con un brazo que se va a la óptica. El entrenamiento es necesario, cuando nosotros aprendemos más nos cuesta menos formar a cirujanos. Uno de mis discípulos publicó ya junto a Eduardo Targarona los primeros 22, la curva de aprendizaje, cosa que yo no había publicado porque yo no sé la curva de aprendizaje mía, fue más larga porque tuve que desarrollarlo, pero él con 22 casos consideró que es la curva de aprendizaje para iniciarse con esto en la cole. También otro colega de Perú que se entrenó en Argentina y él como ya hacía las cole con anestesia raquídea, acá lo ven operando una cole con imanes y anestesia raquídea, fíjense que no está intubada la paciente, él ya tiene
más de 30 casos así y los está comparando con 30 de laparoscopía. Yo quiero agradecer mucho a Fausto, a Eduardo, a Gustavo Carvalho también. Creo que los imanes pueden llegar a reducir el error médico en el quirófano. Reduce las complicaciones de los trócares. Yo no he tenido más, no conozco lo que son el dolor crónico, la hernia el queloide, el que me quedó doliendo, que me molesta esta herida, que está muy arriba, cerca de la costilla. Eso no he tenido más problemas. Y acá, en honor a Miguel, que me invitó, estas fueron cirugías que se hicieron antes del Congreso. Se hicieron 2 cirugías de hernia. Ahí está el fotógrafo de esta Eduardo Torres, muy agradecido Eduardo. Y ahí ven, operando con un solo trócar, 2 hernias inguinoescrotales y una colecistectomía asistida con 2 imanes y un solo trócar. Esta la hicimos con Miguel. Todos los pacientes se fueron de alta entre las 3 y 4 horas de operado. No sé el último porque no lo vi, pero los anteriores, mientras estábamos haciendo la cole, se fue el de la hernia. Entonces, creo que es un producto para tener en cuenta todos los que están interesados. Miguel es uno de ellos, cuando estuvo ahí en la Clínica Zavala y en el Sanatorio Mitre en Buenos Aires. Y bueno, agradecerles la atención por escucharme tanto tiempo. Quiero destacar que el fotógrafo que teníamos en quirófano aguanta más que un R1. Ah, sí. Ahorita el chico se queda solo. Sí, ahora sí. Sí. Voy a conectar la receta. Damos gracias al doctor Domínguez por su excelente presentación. A continuación, el doctor Herrera, de Argentina. Vamos a poner un segundito, porque no han puesto todavía lo de... ¿Ya? El doctor José Herrera, director ejecutivo de ALACE, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, coordinación de la Comisión de Simulación de la Asociación Argentina de Cirugía y creador del programa de cirugía mínimamente invasiva laparoscópica y percutánea de la Clínica Olivos de Clínica Zavala en Buenos Aires, jefe del servicio de ecografía. A continuación, el doctor Herrera. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Son 2 charlas, pero la primera voy a agradecer la invitación y me pone muy contento de volver a encontrar a los hermanos latinoamericanos luego de esta terrible pandemia. Mi primer tema va a ser el uso de simuladores y recién estaba viendo a ver si habían residentes y creo que son muchos, ¿no? A ver, levanten un poco la mano los residentes. ¿Quiénes son residentes? ¿Despiertos? Y algunos dormidos. Bueno, principalmente creo que esta charla va dirigida a ellos. Y si quieren, para el tema de simulación, uno se tiene que preguntar también por qué no funciona a veces de simulación, o desde lo teórico es muy bueno, y cuando tenemos que avanzar no es tan bueno. Creo que el concepto, el punto socioeconómico es algo clave, y principalmente en nuestra región. La cantidad de residentes que ingresan anualmente es muy dispar en toda Latinoamérica. Acá en Panamericana, en Panamá, son 4 millones de habitantes. Ingresan 10 residentes por año. En mi país están ingresando, en el último censo, el año pasado ingresaron 600 residentes. México está ingresando 700 residentes. Cada vez en la región ingresan más residentes a cirugía general, una de las especialidades tal vez que demandan mayor sacrificio, pero a pesar de todo eso ingresan más residentes a esa práctica. Y el ingreso por mes también es muy dispar. En Argentina estamos aproximadamente en $400 y capaz que mañana menos, porque como saben devaluamos todos los días, así que en dólares cada vez es menos. A comparación de, por ejemplo, un vecino que tienen ustedes, Costa Rica, un jefe de residentes cobra $4.000. No es para que se vayan. No están tan mal. No están tan mal. Sí, yo ya me postulé para la residencia, pero estoy grande, me dijeron.
Como les decía, el contexto económico es muy dispar. Uno tiene que vender un producto. Uno tiene que vender hay una necesidad y tiene que hablar sobre esa necesidad, pero hay un contexto económico porque nada es gratis. La simulación tiene su costo. Después vamos a ver que tiene mayores costos cuando uno no lo hace. Pero, ¿cuáles son los factores que principalmente influyen en el entrenamiento a ellos que son residentes en estos momentos? Se hace mucho más foco de que cuando yo hice la residencia en la seguridad del paciente. La seguridad del paciente, cuando yo hacía la residencia, era un concepto que te decía, tal vez es alguien con más experiencia, no le hagas daño. Ese era el concepto de seguridad del paciente, porque si no después lo vamos a tener que arreglar. Hoy, el concepto de seguridad del paciente es más serio, es tan serio como tiene que ser y capaz que estamos en un camino de transformarlo en una cultura, que es la que debe ser la seguridad del paciente. Pero tenemos dos factores que son importantísimos. El procedimiento mínimamente invasivo, como hablaba recién Guillermo, ya no es una cuestión de que circula entre los colegas, sino que también los pacientes bien buscan procedimientos mínimamente invasivos. Los pacientes saben que existe la mínima invasividad. Y algo que por ahí Guillermo tocaba, que lo logré leer, que es cuál es el make a difference entre todos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una diferencia, somos todo competencia al fin y al cabo. ¿Y la diferencia cuál va a ser? Tal vez no dejar marcas, puede ser, sin perder de foco la seguridad del paciente. Y la tecnología, la innovación tecnológica que tenemos todos los días. Todos los días tenemos productos nuevos, pero esos productos hay que saberlos manejar, porque si no los sabemos manejar, se transforman en un arma y no una potencia. El año pasado, fin de año, presentamos una charla en el Mundial de Endoscopía, que el título fue muy oportuno, que es No Time to Sleep, con respecto a la simulación y cómo continuamos formando a los residentes, sabiendo que ustedes residentes han operado aproximadamente un 50% menos de lo que es en una currícula normal. Y eso es acumulativo y eso no se vuelve a recuperar. No es que al año siguiente voy a operar el 150%. Eso quedó. Y ese año pasó. Y es muy difícil volver a recuperar eso que no se logró hacer durante la residencia. Entonces hay preguntas que tal vez nos tenemos que hacer que nos dejó la pandemia, que era si la calidad de las cirugías va a ir en decremento de los pacientes, ya que operamos menos y esto se trata de práctica. Si la seguridad de los procedimientos van a estar afectadas, porque hasta ahora nosotros aprendemos operando, mirando y ayudando. ¿Y cómo incorporamos nuevas tecnologías cuando aún todavía no hemos superado las etapas de aprendizaje con tecnologías, vamos a decirle básicas, aunque son avanzadas, pero cómo incorporamos nuevas tecnologías? ¿Cómo hacemos que utilicen suturas mecánicas de forma segura? ¿Cómo hacemos para single port? ¿Cómo utilizamos mini instrumentos? Si todavía no tenemos un concepto claro de triangulación, todavía no manejamos, no damos puntos. Factores muy importantes son los key factors. Acá son dos principalmente, la regulación y el planear. Son dos cosas que incluso tienen un contexto económico para quienes regulan todo esto. No podemos entrenar a médicos si no tenemos una regulación. Todos van a querer ser regulados. No es un trabajo formar. Lo sabemos todos los que somos formadores, ¿no? Pero lo hacemos por pasión. Miren, uno puede hacer por pasión muchas cosas. Ahora, cuando uno necesita hacer una continuidad de esta formación a través de la simulación, no alcanza con la pasión y aparecen otros factores que van a ser los económicos. Por eso es que hago tanto hincapié sobre eso. De los residentes que están acá, ¿qué piensan? ¿Qué pensarán? Ok, ¿este entrenamiento lo voy a hacer durante mis horas de trabajo como residente o necesito un horario extra? Porque una de las preguntas que siempre se hace, que todavía no hay respuesta, incluso para los que ganan $4.000 o $2.000 o $5.000 como es en Estados Unidos, ¿en qué momento entrenamos? ¿En qué momento lo ponemos una hora protegida para entrenar? ¿Es una respuesta que debemos hacer los que formamos? ¿Es una respuesta que la tenemos que hacer junto con los residentes? No hay lamentablemente todavía una respuesta, pero sí sabemos que si seguimos haciendo esto, como lo seguimos haciendo, nos va a tocar una nueva década
atrasados y ahí sí vamos a poner en riesgo a los pacientes. Obviamente, como les dije, es una cuestión de costos. La curva de aprendizaje es un costo principalmente intelectual, es un costo de agotamiento físico, de demanda de tiempo. Las mayores complicaciones, el mayor costo siempre van a ser las complicaciones que tengamos. Uno mira las complicaciones porque también las ve de lejos, pero cuando tenemos complicaciones son de alto costo. Son de alto costo emocional, son de alto costo económico, alto costo profesional. Entonces, principalmente los residentes, que por ahí en las complicaciones uno puede decir, bueno, estoy haciendo mi residencia, ¿no? Es válido que tenga ahora las complicaciones. No, no es válido. Porque el paciente es el paciente. El paciente no es ni un residente, ni es un fellow, ni es un profesional. El paciente es paciente para todos y es madre, padre, hijo, hija de alguna otra persona. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que debemos encontrar? El recurso humano. Debemos encontrar recurso humano que se interiorice, que se familiarice con la simulación y le preocupe la simulación. Eso implica una profesionalización. Estábamos hablando recién. ¿Es gratuito que alguien sea instructor de simulación? Les puedo asegurar que si lo dejamos gratuito, va al fracaso, como ya hay pruebas contundentes al respecto. Ahora, nadie va a pretender ser millonario haciendo simulación. No, por favor, que no se entienda, pero sí el gesto de profesionalizarlo, que eso está en camino, principalmente en muchas de las instituciones con las cuales tengo contacto. Y obviamente la importancia gubernamental y la importancia de las entidades científicas de dar un espacio a estos proyectos de simulación, como por ejemplo es en este congreso, y vamos a ver que hay otros congresos también que se ocuparon del caso. ¿Cómo funciona en Argentina, por ejemplo, o en el resto también de Latinoamérica, que es muy similar? Se practica en el hospital o en las cercanías, se utilizan materiales inanimados, las siliconas o el tejido ex vivo, se practican principalmente tareas básicas, y el tutorship, o el que más sabe habitualmente, es el jefe de residentes, un instructor o algún médico de planta que esté más ligado a la formación y más entusiasta. Pero les vuelvo a decir, ese entusiasmo no es eterno. Estas son fotos que les voy a ir pasando de los simuladores en Argentina. De acuerdo a una estadística del Bristol, esta es aproximadamente lo que tendríamos en Latinoamérica, 32 bancos de simulación quirúrgica, y principalmente el auge fue desde 2000 al 2010, y después por una cuestión de costos hay alguna curva que está en decremento, pero se está manteniendo. Cuando le hablaba sobre quiénes deben dar las charlas de simulación o quiénes tienen que estar en simulación, habitualmente lo que hacíamos era las prácticas, enseñábamos a hacer un punto, un nudo, y nos íbamos todos, nos sacábamos una selfie y comíamos y nos íbamos. Bueno, gracias a Dios ha cambiado, y esto está interiorizado en absolutamente todos los que hacen simulación, conceptos como debriefing y feedback. Antes hablábamos de debriefing y uno miraba a ver si era para ir a tomar café, tiempo para ir al baño, no entendía muy bien. Y ahora no nos da tanta vergüenza, hasta nos da un poco de pudor. Vamos a decir que vamos a hacer un debriefing y te miraban raro. Bueno, el debriefing es una reflexión sobre lo que hicimos, que es lo más importante tal vez del momento de simulación. Nos puede salir un ejercicio, no nos puede salir, no puede salir mejor, peor. Pero si en ese momento de simulación no tenemos una reflexión sobre ese momento que estuvimos haciendo, no va a quedar todo como quisiéramos. Entonces, entre los que damos simulación, ese espacio es sumamente importante. En Latinoamérica hay varios grupos que hacen simulación: PSQ, al cual represento, que es de Argentina, LAP de Chile, Cirugía Joven de Brasil, hay también un grupo uruguayo. Esta es una imagen de nuestro simulador de PSQ sobre unas plataformas mixtas que les voy a mostrar en breve. Tengo que presentar un conflicto de interés, que soy el creador de los simuladores PSQ y el diseñador de este tipo de modelos, en los cuales tenemos 11 puertos laparoscópicos y 2 puertos endoscópicos. Es el primer simulador híbrido láparo-endoscópico. Las soluciones se las fuimos integrando pensando en un hardware y en un software. En principio pensamos que el hardware era lo más importante, o tal vez estábamos con una visión crítica muy pequeña, pensando que tal vez estaba todo en el simulador.
Bueno, hoy estamos ampliando nuestros horizontes principalmente al software, a tratar de ser un simulador incluso con inteligencia artificial, pero comenzando a través de lo que es una base de datos, una Big Data sobre el entrenamiento individual de cada uno de ustedes, cosa que queda un portfolio de entrenamiento y ese entrenamiento puede ser llevado a cualquier lugar del mundo y que cuando hacen un entrenamiento en distintos lugares eso sea acumulativo a una cédula personal. La experiencia nuestra de simulaciones, tenemos más de 150 simuladores activos en el momento, en 9 países, más de 2.000 cirujanos han entrenado en estos últimos 5 años desde que se fundó PSQ en más de 20 universidades. Algunos de los ejercicios básicos con los que cuentas es una plataforma que en principio tiene ejercicios de silicona, son ejercicios de larga durabilidad, no tienen que prácticamente cambiar absolutamente nada. Se les enseña cómo dar un punto, cómo dar puntos seguros, ese entrenamiento es acumulativo y van con una escala en donde uno va sumando el tiempo. Acá medimos lo que es el tiempo para dar un punto correcto. Estuvieron hablando la mañana de hernia inguinal laparoscópica. En Argentina tratamos de usar los bifes para comer. Lo que hacemos es un esquema de simulación en impresión 3D a través de modelos que están con distancias medidas de acuerdo a la práctica que ustedes van a realizar. No es que esté un modelo 3D y lo hicimos y se pegó ahí, sino bueno, también está medida la distancia de los puertos laparoscópicos y la ergonomía. Tratamos también de emular mucho la ergonomía con lo que se va a trabajar y como ven el peritoneo es algo muy económico que son los que envuelven las compresas quirúrgicas. Tiene principalmente los reparos anatómicos que uno tiene que utilizar, donde puede poner los fijadores y después la ergonomía para darle los puntos y como ven es un modelo súper económico. Uno puede entrenar en ergonomía laparoscópica, identificación de estructuras nobles, no así la disección que es mucho más costoso poder reproducirlo. Podemos reproducir entrenamientos de patologías o de procedimientos más complejos como son las anastomosis y en este caso anastomosis biliodigestivas, es una hepático-yeyuno anastomosis. El simulador se retira todo el contenido de siliconas y se pone tejido ex vivo y nosotros le damos las indicaciones de cómo realizar un modelo para que les quede para hacer una hepático-yeyuno anastomosis de forma correcta con 2 emisorjet o pueden ser surjet continuos. Lo que ven emulando la vía biliar es aorta de cerdo y lo que tienen de intestino también es intestino porcino. Y el hígado es un hígado porcino. Actualmente prácticamente todo este escenario está reemplazado, como van a ver luego, por material siliconado, para que el material ex vivo sea menos y sea mucho más fácil de poder utilizar. Bueno, esto es cómo va quedando la anastomosis digestiva, la presentación. Recientemente, hace un par de años, comenzamos con la simulación mixta. El concepto de simulación mixta es crear plataformas realizadas para que nos dé un escenario lo más real posible, sacando ese escenario duro, plano que podemos tener. Y esto es la incorporación, por ejemplo, de la simulación también a los congresos, haciendo simulaciones en vivo. Yo en vez de estar hablando acá, estoy con un simulador y estoy haciendo los gestos quirúrgicos que desarrollo en un procedimiento quirúrgico en vivo y ustedes están mirando lo que yo hago y de esa forma interactuamos de otra forma. En principio pensábamos que podía ser una presión para los presentadores o quienes estuvieran y la verdad que la pasamos todo muy bien, poniendo la música que cada uno escucha en su quirófano y las preguntas nos llegaban por vía también por Instagram. Este video es cómo queda la simulación mixta en una anastomosis intestinal. Es distinto al concepto que tenemos de el intestino puesto y que tenemos que unirlo y tenemos que hacer una anastomosis. Acá, como podemos ver, el escenario te envuelve y te lleva a tener un procedimiento mucho más ligero y el entrenamiento se transforma en un momento muy agradable para quien está haciendo el ejercicio.
Otro caso de ya le digo casos, perdón, otro momento de simulación mixta. Esto no van a identificar que es siliconado y que es tejido ex vivo. Acá hay mezclado, hay siliconas en plataformas siliconadas y vivo. Esto se utiliza parte del corazón de vaca y es la disección de la orejuela, en donde aprendemos a utilizar materiales de energía, como en este caso se está utilizando material de Medtronic, y acá pueden ver que hay parte que es intestino y otra que es siliconado. Podemos conectar el material ex vivo a una bomba extracorpórea en el cual simulamos irrigación. Vamos a ver que la disección, que se ha lesionado un vaso, y podemos hacer otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, como ven, es en esta misma plataforma en la cual se hace exploración concéntrica, se da un caso previamente para evaluar que el paciente está con dolor abdominal, ingesta de AINES, y se puede simular que el paciente tiene una hernia, una úlcera perforada, o en otros casos una lesión vascular, en la cual acá sí ya son ejercicios más avanzados, conectado a bomba extracorpórea, y el hilo que están viendo es una sutura con 5 ceros de prolene, lo cual requiere más destreza y más habilidades al momento de ejecutar una sutura. Nuevos simuladores. One for All es un simulador en el cual es totalmente impreso en 3D y al cual también se le incorporó House Trainer, que es una plataforma, es un software en el cual de seguimiento, en el cual pueden ver las curvas personales que uno va teniendo y los ejercicios que quedan grabados y transferidos a través de código QR. Durante la pandemia pudimos continuar con las simulaciones a distancia principalmente. Estos son 4 simuladores que están en Costa Rica, en el Hospital Alajuela, en el cual pudimos continuar con nuestro entrenamiento en modalidad online. Pueden ver todas las cámaras en las cuales uno podía hacer el seguimiento online o lo podía hacer luego, porque las sesiones quedan grabadas, así que utilizamos las plataformas Zoom para conectar los simuladores tanto de los docentes como de los alumnos, y fue muy muy gratificante, y luego de eso fue que nació House Trainer. Esto es en Barcelona, en el cual incorporamos nuevos simuladores, como ven, nuevas plataformas. Y bueno, esta es en la forma en la cual estábamos justamente el año pasado instalando simuladores en las plataformas en Barcelona. Les vuelvo a decir, creo que la incorporación de la simulación dentro de los congresos es algo muy importante. Podemos contar con la gente joven que viene a aprender, y podemos incorporar este tipo de plataformas nuevas que atraigan más a los residentes, y no tanto nos sometemos hoy a lo que es la práctica en sí de la simulación, sino que también le damos mucha importancia a cuál va a ser el contacto del instructor con los alumnos, para que después tenga una reflexión sobre por qué aprender a hacer ese tipo de movimientos, en qué nos va a servir luego. Este es el último render del Congreso Argentino de Cirugía, donde pusimos 8 simuladores y se entrenaron 70 residentes en 3 días. Con cupos de 2 horas cada uno, así que bueno, fue sumamente interesante, agotador, pero muy 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 interesante. Esta es la forma de incorporar. Se hacen obviamente los challenges de suturas, se eligen 2 o 3 ejercicios para ver cuáles van llegando cuartos de finales y finales, y se hacen un mix entre habilidades manuales o habilidades laparoscópicas y conocimientos cognitivos sobre patologías, la rama de la arteria tal, y entonces de esa forma son puntos acumulativos, se llega a una final y el ganador se lleva la Champion de simulación. Para concluir, en nuestra región tenemos principalmente simuladores de baja fidelidad, son de bajo costo, pero no por eso son peores que otros. Tenemos los simuladores que tal vez tenemos que tener, no tenemos que tener otro en este momento. Necesitamos estandarizar los objetivos, por supuesto, necesitamos saber qué tiene que terminar haciendo un residente de primer año cuando termina su primer año de residencia en laparoscopía. Todavía no sabemos muy bien qué tiene que saber hacer. Y tenemos que mantener a los residentes motivados. Ese es nuestro trabajo, de los más grandes. Buscar la línea de la motivación. Vamos a entrenar en horario, vamos a entrenar fuera de horario.
no más los sábados y domingos porque no va a ir ningún residente, no sigan intentándolo. Y para concluir, a ver, la alta simulación va a permitir que podamos trabajar con tecnología, con nuevas tecnologías, innovar en nuevas técnicas, innovar pero de forma segura, sobre una ruta segura para ser mejores. Acá no se trata de ser, a ver, creo que ser mejores es ser más seguro también, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. Agradecemos la participación del doctor Herrera. A continuación, quisiera recordarles también y agradecerles que todas las preguntas se realicen a través de Instagram para luego poder contestarlas. A continuación, el doctor Edgardo Arcia es egresado de la Residencia de Cirugía General del Hospital Santo Tomás. Posteriormente realiza sus estudios en coloproctología en el Instituto Salvador Subirán de la Ciudad de México y actualmente se labora en el servicio de coloproctología del Hospital Santo Tomás. ¿Puedo utilizar el pasador? De la manera. Buenas tardes a todos. Gracias al comité organizador por la invitación de compartir con dos colegas internacionales con sus dos excelentes conferencias. Felicidades. Ningún conflicto de intereses con ninguna casa farmacéutica. La primera parte de la agenda de hoy es definir qué es la cirugía guiada por fluorescencia. Es una técnica de imagen en tiempo real, es algo dinámico, que combina un agente fluorescente, que en este caso sería el verde indocianino, con un sistema especializado de imagen, que es la torre, ya sea de laparoscopía o de cirugía robótica. También puede ser en cirugía abierta. La cirugía guiada por fluorescencia tiene un agente fluorescente que crea una excitación y que esto, con la tecnología, capta y emite imágenes de longitudes de onda que fluctúan en longitudes entre 650 y 900. En cuanto al verde indocianina, más o menos es 820 nanómetros. ¿Cuál es la historia del verde indocianina? Bueno, no es algo nuevo. El verde indocianina es un colorante yodado fluorescente. No es tóxico, pero como es yodado, puede crear algo de alergia en pacientes alérgicos al yodo, verdaderos pacientes alérgicos al yodo, que se excreta a nivel hepático, que fue descrito por primera vez en 1957 para valorar la función hepática y cardíaca. Luego, en la década de los 70, se describió las propiedades fluorescentes en la rama de oftalmología. Y para exactamente el 2003 empieza a haber una aceptación de su uso angiográfico fluorescente en la cirugía mínimamente invasiva. ¿Cuál es el problema que traemos este tema a relucir? Bueno, en cuanto al valor del verde indocianina en las anastomosis colónicas y colorectales, es la fuga de la anastomosis. La fuga de la anastomosis es el problema de cualquier cirujano. Si usted tiene una fuga, usted se siente mal y el paciente está mal y estamos en problemas todos. Porque es una complicación seria, temida, que tiene alto riesgo de complicaciones y de mortalidad para el paciente, que le va a llevar secuelas psicológicas, secuelas estéticas, secuelas económicas. En Estados Unidos se practican cirugías colorectales con anastomosis, más de 300.000 por año, de las cuales fugan 25.000. Se ve bien esa anastomosis, pero ¿qué pasa 3 a 7 días después cuando vemos que tiene un defecto y el paciente está con síntomas sistémicos de sepsis? Anteriormente se hablaba de una tasa de fuga en una cirugía colorectal de 0 a 30%, pero actualmente se habla entre 10 a 15%, es lo que se maneja a nivel mundial, y se considera un hospital o un servicio que opera colon de alto éxito con tasa de fugas de 5 o menos %.
¿Qué pasa si fugan las anastomosis? Bueno, aumenta la mortalidad hasta un 25% de los pacientes, el riesgo de que fugue y que el paciente quede con un estoma y ese estoma no se pueda revertir por las adherencias, por lo depletado que queda el paciente para el resto de su vida. Recuerden que en cirugía colorectal muchos de los pacientes son gente adulto mayor, 60% probablemente ese estoma será permanente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Siempre se conocía que los factores de riesgo tenían 3 componentes. Los factores de riesgo asociados a la misma cirugía, que es lo que el cirujano trata de controlar, los factores de riesgo asociados al paciente, las comorbilidades, el peso, la edad, si fumaba, estado nutricional, y los factores de riesgo asociados a la enfermedad, si usa esteroides, cáncer, enfermedad inflamatoria, si está radiado, si tiene cirugía de urgencias, si tiene peritonitis, si tiene antecedentes quirúrgicos. Actualmente se acepta esta fisiopatología como fuga de anastomosis. El microbioma, estos 3, además de estos 3 que ya conocemos, el microbioma, porque probablemente las bacterias se está viendo que degradan la colágena. Y entonces, si no hay buena colágena, la anastomosis va a fugar. La perfusión y la parte técnica y mecánica de todas las engrapadoras y tecnologías que hay. Las consecuencias de una fuga de anastomosis trae costos, calidad de vida. Si el paciente está operando por cáncer, le va a ir peor, con peores resultados oncológicos. Se va a dañar la relación médico-paciente y siempre todo el mundo va a decir que el factor de riesgo fue el cirujano, porque es el principal responsable, cuando sabemos que es multifactorial. En este estudio del 2013, interesante en Europa, se vio los costos de una fuga de anastomosis, donde pueden ver, subrayado en rojo, que dio estadísticamente significativo la presencia de un estoma, el número de reoperaciones, la tasa de el tiempo hospitalario y lo que requirieron cuidados intensivos. Si una anastomosis no fuga en Reino Unido, ¿verdad?, el costo más o menos es como de 6.000 euros. Pero cuando fuga, el sistema de salud inglés le devuelve al hospital 9.000 euros más o menos. Pero en realidad, de los 6.000, súmenle 17.000 euros más, que fue lo que costó el paciente. O sea que sí hay un impacto económico en el sistema de salud. Si usted es un buen cirujano, si usted estudia, lee, fue bien entrenado, usted va a tratar de corregir todos los factores de riesgo. El microbioma, usted va a tratar de nutrir bien al paciente, ya que la nutrición tiene que ver con el microbioma, va a tratar de darle antibióticos orales al paciente preoperatorio, va a tratar de prehabilitar al paciente, de controlar sus comorbilidades con los médicos asociados a dichas comorbilidades, va a tratar de utilizar la mejor tecnología, las mejores engrapadoras, va a tratar de hacer una rectosigmoidoscopía para revisar la anastomosis transoperatoria, va a tratar de liberar el ángulo, si está bien entrenado, tiene destreza, va a hacer hileras con el paciente. Pero ¿qué pasa con la perfusión? ¿Hay alguna forma objetiva de valorarla? Pues, tradicionalmente te enseñan que la anastomosis se tiene que ver rosadita, bonita, pulsar, tienes que sentir el pulso, la experiencia de cómo ves, si rosadito para ti, rosadito para mí, qué tanto pulsa, ¿eso es algo objetivo? Sabemos que el colon tiene unos puntos, tiene muchas variantes vasculares y tiene unos puntos de isquemia que todos conocemos debido a cortocircuito que hace la marginal de Drummond. Sabemos que en el colon derecho hasta un 50% está en el ángulo esplénico el punto de Griffith y a nivel de la unión rectosigmoidea el punto de Suder. ¿Cómo usted sabe que el paciente que usted está operando no tiene esos puntos críticos? Tiene usted por visión poder verlo en una cirugía mínimamente invasiva donde no es táctil. ¿Qué dice la literatura en cuanto a la cirugía guiada por fluorescencia? Bueno, el primer estudio es de 2015 del Jordan American College, que es el PILAR 2, que es un estudio prospectivo multicéntrico de 11 hospitales de Estados Unidos, que valora la factibilidad y la seguridad de la cirugía guiada por fluorescencia, donde 139 pacientes tuvo un éxito de un 99%, con un cambio de decisión a nivel de qué nivel cortar, que no estaba bien irrigado para hacer una anastomosis con buena perfusión, en un cambio en un 8% de los pacientes, con una fuga inferior al 2%, y que concluye que la cirugía guiada por fluorescencia es una herramienta factible y segura para valorar la perfusión.
Después sale este estudio del 2018 del British Journal Surgery, que es un estudio prospectivo fase 2 multicéntrico en 3 hospitales europeos, en Suiza, Reino Unido e Irlanda, con 500 pacientes, en donde hubo un cambio de decisión de casi un 6%, la fuga fue de 2.4% y cuando fue una recesión anterior baja fue de un 3%, y concluye lo mismo, que la cirugía guiada por fluorescencia es factible para el uso rutinario de una cirugía colorectal electiva y que ayuda a tomar decisiones intraoperatorias como cambiar el sitio donde voy a hacer la sección para no dejar una anastomosis con pobre perfusión. Hay varias revisiones sistémicas, si usted se mete a PubMed va a encontrar 9 a 10 revisiones sistémicas. Pero ¿qué pasa con estas revisiones sistémicas? Lo que pasa es que son muchos estudios retrospectivos, muy heterogéneos, que no tienen alto nivel de científico estadístico, pero estos estudios están a favor de la cirugía guiada por fluorescencia, como vemos aquí, este de Blanco con hilo, del Technical Proctology, este de cáncer de este año, donde hay más de 11.000 pacientes, donde dio a favor de la cirugía guiada por fluorescencia contra la cirugía no guiada por fluorescencia, y este del doctor Wexner también a favor en cuanto a la anastomosis. Pero hay ensayos clínicos. Bueno, en Italia hay un ensayo clínico aleatorizado de 240 pacientes de relación 1 a 1, casos y controles, en donde hubo un cambio de decisión de un 11% y la fuga de anastomosis no dio estadísticamente significativo entre los que se operaron con cirugía guiada por fluorescencia versus que no, pero fueron menos los que hubo fuga de anastomosis, pero no dio estadísticamente significativo. En Estados Unidos, el mismo parte del grupo que hizo el Pilar 2 quiso hacer un esfuerzo multitudinario para hacer el Pilar 3, que era un ensayo clínico 1 a 1, que en el plan tenía de captar hasta 1.000 pacientes en 2 años. Participaron 25 hospitales, pero solamente capturaron 347 pacientes. No hubo diferencia entre las complicaciones entre la cirugía guiada por fluorescencia y la cirugía estándar. Pero fue muy crítico. Si ven, habían más fumadores en el grupo de cirugía guiada por fluorescencia, cuando sabemos que eso es un factor de riesgo de pobre perfusión. O sea que quizás no estaba bien distribuido. El éxito de visualización de perfusión fue de un 95%. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hacían con el otro 5%? Como vamos a ver en unos videos ahorita, si no tiene buena perfusión guiada por fluorescencia la anastomosa, eso, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó ahí? Y no hubo diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué pasa? Que lo que para mí puede ser un verde intenso, para usted puede ser un verde tenue. Entonces, hay variantes de interobservador. ¿Y qué es lo que sucede? Hubo un estudio de 40 participantes que observaban videos y comparaban. Y había una variación interobservador, en donde concluyeron que se considera experto aquel que ha realizado más de 50 casos. Y que probablemente para quitar este sesgo viene el rol de la inteligencia artificial que le adapten a los sistemas ópticos que tienen estas torres. Hay un estudio del Colegio Americano de Coloproctólogos en cirugía robótica, en donde trataron de hacer mediciones de verde inoscianina de forma objetiva y lo clasificaron en 5 escalas, las grado 1 a grado 5. Las grado 5 son las que tienen un verde, como ven en el Microsoft Word, que usted agarra un verde, el verde más intenso, ese es las grado 5. Y las grado 1 son las que tienen el verde más tenue. También veían si el tiempo de perfusión demoraba más de 60 segundos. Es una forma un poco menos subjetiva de valorar ese verde que vemos. Actualmente en Europa se está haciendo un ensayo clínico aleatorizado. Es un estudio, se le llama el INTAC. Es un estudio prospectivo, no ciego, multicéntrico, donde van a participar 25 países con más de 800 pacientes en cirugía de recto, que es donde quieren valorar bien, porque esas son las cirugías que más probabilidad tienen de fuga de anastomosis. Y el objetivo es valorar el papel que tiene la cirugía guiada por fluorescencia y el microbioma en la fuga de la anastomosis. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, lo primero que usted hace es que en cuanto a usted quiere ver perfusión, usted tiene que valorar a qué nivel va a seccionar el colon, ¿verdad? Cuando ya usted hizo la liberación del colon, si es un sigmoide, usted liberó todo el sigmoide, liberó el ángulo esplénico,
Usted puede hacer la valoración de forma intracorpórea o extracorpórea. Aquí podemos ver en el video que hay un punto donde se ve que llega el verde y está limitado. Me puede decir mucho los cirujanos, no necesito el verde para yo decidir eso. Ahí se ve claro sin el verde, me pueden decir mucho. Pero ¿y qué pasa cuando uno quizás no está en otras decisiones, como vamos a ver más adelante? Pero lo que yo he visto en lo que he realizado es que cuando he tenido cambios de nivel de sección es porque no he hecho la valoración en forma intracorpórea. Intracorpóreamente se ve mejor el cambio. Entonces, lo que yo recomendaría y lo que se recomienda muchas veces es colocar el Verne-Oceanina. Esta es una torre más moderna, en donde podemos verlo en varias fases, en varias ópticas diferentes, en donde podemos ver hacia dónde llega lo que está perfundido. Y usted con un clip señala el sitio donde ve que cambia la perfusión, ya sea la velocidad y eso. ¿Cuánto le ponemos de Verne-Oceanina? Bueno, está recomendado ponerle entre 3.75 miligramos hasta 7 miligramos. Entonces, cuando ya vamos a hacer la anastomosis, usted lo corta y ya va a hacer la anastomosis. Bueno, usted primero hace la anastomosis, porque ya usted valoró antes de la anastomosis a dónde iba a cortar. Entonces, usted hace la anastomosis y vuelve a hacer una nueva valoración, y así le da tiempo a que el por retorno venoso lave el Verne-Oceanina que haya quedado ahí, para que no haya un sesgo. Esta es una anastomosis iliorectal por un cáncer de recto con un síndrome de Lynch. Y podemos ver una anastomosis lateroterminal del ilio. Le hacemos la prueba neumática para ver si no burbujea nada. Con el rectosigmoscopio se mete aire y después hacemos y vemos que está simétrico tanto el recto como el ilio. Esta es una torre que todavía la definición es mejor. Se hace la sección, se hace la cirugía, y cuando vamos a hacer la anastomosis, esta era una sigmoidectomía, una anastomosis del descendente al recto, ¿verdad? Valoramos perfusión y vemos que está adecuado, simétrico, rápido. Prueba neumática negativa. Es una paciente, después pusimos el trocar y al final hay un colonoscopio para esto, pero como no hay, hacemos con el trocar, más cuando son anastomosis baja, y vemos que no solamente la serosa, sino la mucosa también se tiene que ver con buena perfusión. Y hay diferentes fases para verlo. Esta es otra torre todavía recién que ha salido. Este es un paciente que tiene un tatuaje porque los gastros le pusieron un tatuaje, pero el tumor estaba mucho más arriba, el tatuaje se le regó, entonces yo no tenía que bajar hasta el esfínter anal para quitarle el tatuaje. Probablemente estuvo mal tatuado el paciente. Entonces el verde me sirvió para guiarme, solamente para el tumor, sino también para la perfusión. Porque yo marqué el tumor primero con verde y me bajé 2 centímetros por debajo donde se veía verde, pues se ve negro por el tatuaje, y vemos la perfusión de la anastomosis. Y como ven, la serosa no se ve bien porque está tatuado. Podría estar isquémico el recto, pero por eso hacemos la revisión intranal para ver la mucosa que tiene que estar. Para que esté negro la serosa tiene que estar isquémico la mucosa. Esta es la torre del Hospital Santo Tomás. Es la que tenemos, nos ayuda bastante, aunque hay otras que tienen mejores definición. Es una anastomosis que quedó bien perfundida. Esta es la de la misma paciente del tatuaje, con una torre más actualizada. Vemos ahí la marca del tatuaje, pero vemos que está bien perfundida la anastomosis. Y me ha hecho cambiar de decisión. Bueno, les traigo un par de ejemplos de donde yo tuve que cambiar de decisión. Este es un paciente con una diverticulitis. Sacamos el colon sigmoide, una diverticulitis complicada, un paciente joven. Pusimos el verde con la tora y se veía verde. Vamos a anastomosarlo. Ahí está el ureter, que le habíamos puesto al ureter. Tiene otra, no es motivo de la plática que estamos dando.
Vamos a hacer la anastomosis. Hacemos la anastomosis como generalmente se hace, todo el mundo la hace, es una anastomosis que es universal, la forma de hacerla. Hacemos la prueba, visualmente se veía un poquito golpeado, pero no se veía mal, pero cuando hacemos la perfusión vemos que hay un cambio. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos así o nos vamos? Ya estábamos cansados, 3 horas y media. Una diverticulitis estaba difícil. No, la resecamos, me hizo cambiar. No me fui. Llamé a mi secretaria y le dije, cancela la consulta que me voy a demorar aquí. Entonces, el verde de indocianina me salvó de una fuga o de una estrechez. Probablemente me iba a hacer era una estrechez a largo plazo. Hacemos la anastomosis. Yo lo sigo viendo medio golpeadito ahí, pero cuando hago se ve bien perfundido. Prueba neumática y vamos a la parte intranal. El paciente le fugaba un poco el neo, pero no distendía bien. Pero ahí se ve verde, bien perfundida la anastomosis. Privadamente también me salvó 2 veces también. Este es un ejemplo. Este es un paciente con una diverticulitis que iba de sigmoide y todo el descendente hasta el ángulo esplénico. Prácticamente le tuve que hacer una micolectomía izquierda. Entonces le iba a hacer una anastomosis del transverso distal al recto. Pero cuando vi no estaba bien perfundido y tuve que cambiar y hacerle un de Lawyers, que tuve que completar una colectomía del transverso y hacerle una anastomosis del ascendente al recto, porque como pueden ver aquí, ahí se ve que lo que iba a anastomosar no iba bien, iba un segmento como de 5 centímetros que no se veía bien perfundido. Y cambiamos la cirugía, me cambió mi plan. Y de bonos podemos mencionar que no solamente sirve para perfusión, también sirve para ver metástasis peritoneales, metástasis hepática, ureter. Si hay un dolor de cabeza es lesionar un ureter porque es una complicación que yo no puedo resolver. Una complicación de una anastomosis es mía, pero llamar a otro para decir que le lesioné el ureter al paciente, qué dolor, y más en esos pacientes con tumores muy grandes o con diverticulitis muy severa. En los ganglios, aquí podemos ver los urólogos en el hospital ponen el verde de indocianina, generalmente usamos 2.5 miligramos a 5 miligramos y ahí ven los ureteres. En esta paciente era una paciente que habíamos operado una diverticulitis y esta paciente después me hizo un año después me llegó con una colitis isquémica de la mesentérica inferior, o sea que tenía que completarle la hemicolectomía izquierda, pero tenía una anastomosis ahí, entonces los ureteres estaban pegados ahí y el urólogo me ayudó ahí para poder yo disecar a nivel de la anastomosis antigua para resecar y quitar ese colon que tenía una colitis isquémica, que no mejoró con tratamiento médico, porque siempre se le intenta primero el tratamiento médico. Y ahí resecamos la anastomosis sin haber lesionado los ureteres. En la torre nueva que se ve todavía más llamativo. También se puede ver en una visión monocromática que se ve blanco con negro, que muchas veces ayuda. También sirve si yo marco el tumor yo lo marco por colonoscopía el mismo día y ahí se ven los ganglios por diseminación linfática, unos 30 minutos antes en lo que yo lo inyecto y me sirve para disecar. La paciente, un T3N1, una sigmoidectomía, se inyectó, ahí se ven los las adenopatías a nivel de la sigmoidea hasta la mesentérica inferior y nos hacemos la disección viendo los ganglios, haciéndole una ligadura lo más alta posible. También se pueden ver los nervios.
Y ahí disecamos la arteria, se liga con el Hemolock. Y después vamos para la vena. En esta también otra disección, ahí se va viendo verde, ahorita vemos el ureter, que es lo que estamos buscando, y lo desplazamos de la zona. Y de esos verdes que ven hacia arriba, hacia las 9 del reloj, son adenopatías que tiene ahí el vaso, que vamos levantando, disecando, guiado por la cirugía de immunofluorescencia. Ahí podemos ver la mesentérica cómo se inserta. Ahí está. Y ahí ligamos. Por conclusión, la cirugía guiada por fluorescencia va en aumento. Cada vez hay más personas que la utilizan. Yo, a pesar de que hay controversia, no hay un ensayo clínico aleatorizado, porque es muy difícil aleatorizar que a este no le voy a poner inmunofluorescencia y a este sí. Es como las diverticulitis Hinchi 3, que la anastomoso o no la anastomoso y el paciente está todo mal y lo voy a anastomosar porque le tocó la selección anatomosal. Eso no se puede, éticamente no es correcto. Entonces es muy difícil hacer estudios de esta índole cuando hablas de fugas de anastomosis, de riesgo de fuga de anastomosis. Sí disminuye la tasa de fuga, principalmente porque no se valora lo que te evita cuando cambias la decisión, que hay estudios que hablan de 10 a 12% de cambio de decisión, y yo he cambiado de decisión en 2 años 4 veces. En el nivel de sección colónica. Faltan ensayos clínicos que ya dije que son difíciles de realizar. Es una herramienta útil. La ampolla, si usted tiene una torre de laparoscopía, pues no hay que adaptarle la tecnología de inmunofluorescencia y comprar las ampollas que pueden fluctuar, si es al hospital público, 80 a $100. Si ya lo compran en hospital privado, probablemente cuesta un poquito más. Falta estandarizarla, y para eso vendrá la inteligencia artificial que tanto en endoscopía como en cirugía mínima invasión va a venir. Y nuevamente le damos gracias a todos por su tiempo y por la oportunidad de hablar. Damos gracias al doctor Edgardo Arcia por su excelente participación. A continuación entraremos en un periodo de contestar preguntas realizadas por el público. Los tres. Vamos a comenzar con el doctor Guillermo Domínguez, el que tiene más preguntas. De Instagram tiene un montón, así que vamos a tratar de resumirlas. Bien. La primera pregunta, ¿qué integración tiene o han desarrollado de los imanes con la cirugía robótica? Se está viendo eso. Nosotros todavía no tenemos ningún imán robótico, pero sí estas pinzas articuladas, que son una magníficas que se van muy bien con nuestro imán, por lo menos. Sé que hay de vista la persona obrera hecho unos brazos robóticos, tanto para el imán como para la óptica. A mí me parece un coste innecesario, en mi parecer. Pero sí no he escuchado ninguna conferencia, ni acá, que yo pueda ir a la ético sobre algo que lo fabriqué. Y en lo que respecta al nuestro, se puede ocupar tranquilamente la tecnología que tenemos en cualquier quirófano, estas cirugías de están hechas en el centro, en cualquier quirófano que se te ocurre que pueden estar haciendo cirugía mundial. Claro. Una pregunta con respecto a... Hay un video que usted mostró, que creo que es el más impresionante, el que pusieron el imán en el tórax, ¿no? Entonces, hacen la pregunta de, bueno, que... Bueno, asimismo, además de eso, ¿qué otro uso a nivel de tórax tiene los imanes? Sí, nosotros hemos hecho como experiencia en bucectomías. ¿Perdón? Bucectomías laparoscópicas, hemos hecho lobectomía. Y en lo que respecta al síndrome del pozo, sé que González Rivas en España, alzar Rosado con un grasper también, para hacer síndrome del pozo torácico. La verdad que en mi experiencia yo no hago cirugía de tórax,
¿sí? De hecho, cuando llaman los torácicos que quieren. Y si también tenemos relación a la temperatura que todavía no la puedo mostrar también. Vale. Otra pregunta. ¿El poder del magneto se puede regular? Y la voy a pegar porque son varias. ¿El magneto no afecta instrumentación como por ejemplo el Maryland o el Grasper? Sí lo afectaría si yo tengo las pinzas para copiar una misa y agarro y le pongo el imán encima. A la hora de cambiar abdominal, como ustedes vieron en la diafragmática, uso instrumental tradicional. Ahora, cuando uno quiere sacar el jugo realmente al imán, al menos una o dos pinzas que tengan puntas magnéticas, le va a cambiar la vida, ¿sí? Y no es un costo alto porque son dos pinzas. Nosotros, por ejemplo, usamos un portabujas que nos sirve como portabujas y para aplicar el imán, ¿sí? Y la otra pregunta. Si el poder del magneto se puede regular. Sí, está diseñado por dos cosas, ¿sí? Como un tornillo, ¿sí? Para uno aleja el imán o la cerca de acuerdo a la necesidad que tenga. Y estos brazos que tenemos son bien fuertes, como para si se quiere dejar a esta altura del pie del alemán y que esté haciendo fuerza. En general lo usamos apoyado, pero se puede regular y además es un método de seguridad. Los alemanes son muy potentes, tienen fuerza permanente y necesitan, cuando salen del paciente, estar elevados para que no se caiga nada. No, sí. Se guardan en un componente. No, eso tiene mucho que ver también con otra pregunta acá, porque preguntan, bueno, en pacientes obesos, me imagino que en pacientes obesos usan más poder en el imán, ¿no? Es el mismo imán que uso en la laparoscopía. Lo que sí diseñamos justamente es un potenciador para la cirugía bariátrica y hasta ahora todo, creo que el paciente más obeso fue de 250 kilos. Y no te puedo decir por experiencia personal que uso una bariátrica, pero sí por el feedback que tengo con el doctor Borjas, y todo lo que me han reproducido con él, también. Así que yo creo que está solucionado. Ok. Ya la última acá, del bloque de su presentación, ¿qué diferencia hay entre el sistema Levita y el sistema que usted tiene de imanes? Bueno, la gran diferencia es que creo que los imanes tienen el sistema Pellegrina y la otra empresa que yo conozco ahora, ¿no? La otra que realmente yo cuando hay una copia, excepto que sea china, prefiero que sea mejor. Y yo creo que esa copia que han hecho tiene algunos problemas. Uno que es un dispositivo rígido. Entonces, si yo voy a hacer una TEP, como dice Juan David, o voy a hacer una hernia, ese tipo de instrumento no. De hecho, no hay ningún video en internet ni nada, como para que yo te pueda decir. La otra es nuestro flexible y se adapta muy fácil a cualquier calidad. Y la otra es con respecto a que tampoco he visto en ningún lado que puedan usar los imanes y que se autodespegue, ¿no? Claro. Entonces, cuando los vea, pues, si yo tuve el dispositivo en la mano, no me quiero meter en el conflicto con eso. Puedo asegurar que me quedo en el mío. Porque aparte no necesito una experiencia descartable para usar. Lo utilizan varias veces y como te digo, se aplica con un portabujas. Claro. No sé si el público tiene alguna otra pregunta para el doctor Guillermo. ¿Sí? ¿El micrófono? Sí. No, ese es para los panelistas. ¿Sí? ¿Los imanes tienen alguna duración o se deben cambiar cada cuánto tiempo? Muy buena pregunta. Es la que me hace mucho para ahorrar costos. El precio del imán está en el transfercito. El externo se prorratea, es decir, y aparte, como te digo, la fuerza es permanente y yo no he cambiado de imán externo desde que empecé, es el mismo. Cuando deja de hacer fuerza, le diré que dura 6 años, 7 años, hasta ahora va 15. Con respecto al dispositivo interno, el flexible, esa flexibilidad es muy buena para la cirugía, pero hace que en algún momento se pueda cortar. Pero eso pasa. Yo tengo, por lo que sé de Miguel, por ejemplo, que ahora son hasta 10 cirugías, a $20, creo que $2 por cirugía, no creo que son pocos. Bastante bien. ¿Alguna otra pregunta del público para el doctor Guillermo? Bueno, la siguiente conferencia, la del doctor José Herrera, el uso de simuladores. Gracias. Sí, yo tenía una pregunta
¿cómo hacen para que el intestino se mantenga íntegro? Porque cuando uno agarra un intestino de un animal muerto, él no tiene la misma consistencia. Y en los videos que mostró, se ve como una consistencia que parece in vivo y no es in vivo. ¿Cómo logran eso? Se conservan principalmente en los simuladores. Lo que suele pasar en los simuladores es que tiene, eso se comporta como una cápsula de calor, porque tiene luz. Entonces les va a pasar mucho que cuando pongan una víscera la tengan en la mano, antes de colocar en el simulador está bien congelada o está conservada, pero ha pasado unos 5 minutos aproximadamente, pierde la rigidez y la firmeza. El secreto es utilizar los simuladores con los pads de hielo de las farmacias para los conservantes de medicamentos y se los ponen abajo de la plataforma de los simuladores, cosa de que vaya haciendo, no se caliente la víscera. Tampoco hay que colocarla fría, pero tampoco hay que sacarla antes y tener la temperatura ambiente. Hay que tenerla en una heladera o en un refrigerador, colocarlo y aparte poner los pads de hielo, de frío. ¿Y cómo integran, por ejemplo, la bomba, esa extracorpórea? Las bombas extracorpóreas son, me voy a dar los trucos, pero son bombas muy parecidas a las de las peceras. Son similares. Piensen que estamos hablando de la sutura vascular, esa es un vaso de 5 milímetros. Entonces esa va con una pecera, con una bomba de una pecera es suficiente, agua, colorante, y te va a simular que es un sangrado. Hay una bomba de peceras que tiene más potencia, que si le das la potencia total, va a salpicar mucho y te corres el riesgo de salpicar la cámara, entonces tenés que volver a limpiar. Entonces, con una potencia baja te simula ya el latido y aparte evitar que no haya fuga, ¿no? Podemos probar que haya fuga. Ya no le saco más secretos. Está bien así. Para el doctor Edgardo Arce, 2 preguntas. La primera, aquí, como trabaja aquí en Panamá, y la mayoría somos panameños, ¿cuál es el mayor problema que usted piensa o siente que hay ahorita con el verde indocianina aquí en Panamá? Bueno, en el hospital donde yo trabajo, que es Santo Tomás, la primera limitante era el mismo verde indocianina. Era escaso, era un lío conseguirlo. Esa era la primera limitante. Cuando lo conseguía, te compraban 20 reales y eso se lleva en 2 meses. Esa es una limitante. La otra limitante es que hay que llenarse de paciencia, porque tú tienes que vislumbrar que tú estás demorando un poco al inicio en inyectar el tumor para darle un cambio y que el urólogo le ponga el verde para tú recuperar ese tiempo en el final. Entonces a veces uno está muy ansioso porque tú estás ahí a las 7:30 y vas a empezar a las 9 de la mañana, pero no vislumbra que esa cirugía va a ser mucho más rápida. Entonces esa es otra limitante que hay que estar preparado cuando uno va a empezar a hacer esto. Hay una pregunta más, pero yo creo que usted la contestó al final. Una de las limitantes que tienen los estudios doble ciego de control de utilización de verde indocianina versus no utilización es que, como usted dice, si uno como cirujano ve que no pinta, no puede dejar de manera ética eso, ¿no? Exactamente. Entonces es imposible hacer un estudio doble ciego para saber si realmente... ¿Qué entonces podríamos elaborar para finalmente determinar que es mejor la utilización de manera sistemática del verde indocianina? La inteligencia artificial, obviamente, que va a venir con la tecnología y la abrumadora data que va a ser que ya hay, de que se ven muchos estudios que son retrospectivos, porque así son los estudios de fuganatomosis, en donde se ve que disminuye la tasa de fuganatomosis, disminuye el porcentaje de estenosis, de anatomosis postoperatoria. Eso es abrumador porque hay cosas que no se pueden hacer con ensayo clínico doble ciego. Entonces, la evidencia retrospectiva va a valer y la inteligencia artificial que va a contribuir a cegar esa variante interobservadora. Válido. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por parte del público. Si no hay más preguntas, le agradecemos a los 3 conferencistas. Por favor, un fuerte aplauso para los 3. Nos esperan un momentito que van a darle unos presentes por parte de la asociación. Igualmente, yo estoy 46. Acá arriba o ahí abajo. Acá arriba. Ah, bueno.